cómo debe ser nuestra relación con Dios. Los primeros 3 mandamientos nos dicen: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza. No dirás su santo nombre en vano y santificarás las fiestas, ¿cierto? Ahí nos enseña a cómo debe ser nuestra relación con Dios. Primero Dios dentro de nuestro corazón. Amén. Y el segundo grupo habla de los otros 7 mandamientos. ¿Sí? Y esos otros 7 mandamientos nos encamina a cómo debe ser nuestro comportamiento con aquel que nos rodea, con nuestro prójimo, con mi hermano que está aquí acompañándome, ¿sí? Con mi familiar inconverso. Amén. Con aquel vecino gritón. Esos 10 mandamientos, los otros 7, me enseñan a cómo debe ser mi caminar dentro y fuera de mi vivir como cristiano. Amén. Porque normalmente estamos rodeados no siempre de hermanos que nos acompañan en nuestra fe. La gran parte de nuestro tiempo hay personas que no la comparten. Entonces, en estos 7 mandamientos, nosotros podemos ver y entender cómo debe ser nuestro compartir con aquella persona. Amén. Dice en el mandamiento número 4, honrarás a tu padre y a tu madre. El que sigue: no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no mentir, no consentir malos pensamientos y no codiciar los bienes ajenos. En algún momento, sin pensarlo y sin querer, probablemente nosotros intentamos cumplir los 10 mandamientos, pero a veces la mente es débil y el enemigo intenta, y más con aquel que quiere salir adelante espiritualmente, intenta atacar con esos dardos, con esos pensamientos de fracaso, de tristeza, de temor, ¿cierto? Nos intenta atacar, pero si estamos dentro de esa base y ese fundamento que nos da los 10 mandamientos, nosotros como cristianos podemos perseverar y salir adelante. Amén. Voy a leer un poquito más abajo de lo que vimos, de lo que leímos al principio, del Proverbio capítulo 2. ¿Sí? Me dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Aquí nos está hablando de que como personas, no solamente como cristianos, debemos aprender a ser prudentes, porque la prudencia es una de las bases de esa sabiduría. La prudencia nos enseña a cómo comportarnos y a de repente no decir cosas, porque el primer órgano que a nosotros nos hace ser imprudentes es nuestra boca, nuestra lengua, ¿sí? Muchas veces decimos cosas que no están bien, pero muchas veces también las decimos sin querer, solamente por el impulso, ¿sí? Porque a veces somos ágiles con el pensamiento y soltamos lo primero que se vino a la cabeza, ¿sí? Pero rogándole a Dios que nos dé esa sabiduría para ser prudentes, ¿sí? ¿Cómo le rogamos a Dios esa sabiduría? Por medio de la oración. Amén. La oración, como siempre sabemos, debe estar presente para todo lo que nosotros realicemos en nuestro diario vivir, ¿sí? Me dice que si como la plata la buscaras, así entenderé el temor a Jehová. Dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las verdades del juicio y preserva el camino de sus santos. Amén. Y los rectos son aquellas personas que intentan, ¿cierto?, cumplir, ¿cierto?, a cabalidad esos estatutos que de pronto Dios nos tiene dentro de esta palabra, porque esta palabra es vida, ¿sí?
esta palabra o la Biblia es la voz de Dios, ¿cierto? Porque se sabe que la Biblia es inspirada por Dios, ¿sí? Fue por medio de su Espíritu Santo. Entonces, si escudriñamos las Escrituras, vamos a saber y vamos a entender, porque el Espíritu Santo es nuestro primer maestro, ¿sí? Muchas veces decimos, no, yo no entiendo nada de la palabra, pero poniéndole la fe que amerita la situación, ¿sí? Y creyendo, ¿sí? Porque después la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Y si yo tengo la fe y la convicción, yo puedo lograr entender muchas cosas que de pronto son un misterio dentro de la palabra. Amén. Dice también la palabra de Dios que dentro de esta palabra o dentro de lo que es la sabiduría también podemos aprender lo que es la justicia, ¿sí? Y para este tema de justicia les tengo un ejemplo de la historia del gran sabio de la palabra de Dios, al que Dios le dio mucha sabiduría, que fue el rey Salomón. Amén. Y la historia de aquellas dos mujeres, a la cual una de ellas se le murió su bebé, ¿cierto? Dice la historia que una hace 3 días había tenido un bebé y después de esos 3 días la otra tuvo su bebé, pero se le murió o nació muerto, algo así más o menos. La del hijo muerto decidió o tuvo la gran astucia de cambiarlo por el hijo vivo de la otra persona, pero obviamente ella ya llevaba 3 días con su bebé y ya lo conocía, ya sabía cuál era su bebé. A la mañana ella se despertó para amamantarlo y se dio cuenta que estaba muerto, y al verlo sabía que ese no era su bebé. Se dirigió al rey Salomón y le contó que esta mujer le había cambiado su bebé, le contó, le hizo el resumen de la historia, y la otra decía que era de ella. Entonces ahí hay un gran dilema, ¿sí? Solo una persona con sabiduría podía hacer dar en ese momento el veredicto más justo, ¿sí? Una persona con mucha sabiduría, porque el conocimiento es aprender, ¿cierto? El conocimiento es lo que nosotros, digamos, dentro del colegio nos enseñan nuestros profesores, o digamos, cuando yo no sé tocar un instrumento y hay un maestro como mi hermano Roberto, ¿sí? Que imparte su conocimiento y enseña, yo adquiero ese conocimiento, pero la sabiduría que viene de Dios no se aprende, la sabiduría se adquiere por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces el rey Salomón hizo lo siguiente: pidió una espada y dio la orden de que partieran al bebé por la mitad y le entregaran una mitad a cada mujer. La que no era la mamá no se opuso nunca, ¿sí? Aceptó la sentencia, pero la que sí era la mamá decidió entregar su hijo a otra persona a cambio de que no muriera. Amén. Y por medio de ese juicio tan sabio del rey Salomón, el pueblo entero tuvo temor y supo que él era un rey sabio, ¿sí? Y que esa sabiduría venía de Dios. ¿Ya? Entonces ahí vemos un ejemplo de lo que es la justicia dentro de la sabiduría. Amén. Una persona justa o un juez justo le da a cada quien lo que se merece. Amén. Así también lo vemos en el ejemplo de Génesis. Cuando la serpiente, ya miramos en Génesis 3 si no estoy mal. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Sí? Ella quería sabiduría o la serpiente así se lo hizo querer, sentir, le empezó a susurrar al oído, a decirle, pero si comes vas a saber muchas cosas que no conoces. ¿Quién dijo que morirás? No, ¿sí?
todo lo que te han dicho es mentira. ¿Y qué pasó? Ella se dejó llevar por esa voz que llegó a su oído. ¿Por qué? Porque ella no tenía en ese momento conocimiento, o podemos decirlo, esa sabiduría divina. Y tomó de su fruto, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron, aprendieron, supieron que estaban desnudos, mas no estaba la sabiduría en ellos. Amén. Porque después Dios les pregunta, ¿quién les enseñó que estaban desnudos? ¿Ah? ¿Quién les enseñó? ¿La serpiente? O al comer ese fruto, ellos adquirieron conocimiento, ¿sí? Mas no esa sabiduría que proviene de lo alto. Amén. Y nosotros debemos estar rogando, ¿sí?, para tener esa sabiduría de Dios. Amén. ¿Ya? Y dentro de la justicia también podemos ver que nosotros como cristianos tenemos un abogado. Amén. ¿Conocemos quién es ese abogado? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nosotros como cristianos tenemos deberes, pero también tenemos unos derechos y muchas veces no los hacemos valer dentro del mundo espiritual por falta de conocimiento. Su misma palabra lo dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Amén. Entonces, muchas veces nosotros estamos queriendo o tenemos alguna petición en nuestro corazón, ¿sí? Y oramos constantemente para que eso se nos realice o que nos llegue aquello que tanto anhelamos, ¿sí? Pero muchas veces nos falta reclamar, pero con la palabra. Amén. Porque esta palabra dice que es como espada cortante de doble filo, ¿cierto? Y que la palabra debe ser declarada. Amén. Porque cuando cuando al principio, ¿con qué creó Dios el universo? ¿Cómo nos creó? Por medio de la palabra. Amén. Sí, no fue por plastilina ni por el Big Bang ni nada de eso. Dios dijo, hágase en los cielos y la tierra. ¿Sí? Fue la palabra. Y por eso mismo nosotros tenemos que aprender a declarar esa palabra, a abrir nuestros labios, ¿sí? Porque con nuestra boca nosotros podemos enfrentar, ¿sí?, muchas cosas que de pronto no sabemos de dónde vengan. Entonces, declarando y escudriñando la Escritura, nosotros podemos vencer muchos obstáculos, muchas cosas que vienen sin saber de dónde es, ¿cierto? Entonces nosotros debemos informarnos, ¿sí?, acerca de esas cosas con las cuales nosotros podemos ayudar a que nuestro defensor, ¿sí?, abogue por nosotros ante el Padre Celestial. Amén. Entonces dice, claves para afrontar al tribunal de Cristo. Nosotros debemos confiar primeramente en nuestro abogado, debemos creer en él, debemos creer y tener certeza de que él murió en la cruz por cada uno de nosotros, amén, para redimirnos, para que tuviéramos salvación, ¿sí?, para ser restaurados, para poder ser llenos de su presencia y de su amor, amén, ¿sí? No tenemos por qué justificarnos porque el Señor nos conoce y sabe cada una de las cosas que nosotros hacemos, dejamos de hacer, lo que pensamos, lo que sentimos, ¿sí?, en nuestros corazones, amén. Nos dice que debemos humillarnos y arrepentirnos también, porque eso es una de las cosas a lo que Dios le agrada. A Dios no le agrada el altivo, ¿cierto? Ahí vemos a Nabucodonosor, que fue altivo, ¿cierto? ¿Y qué pasó con su reino? Terminó por medio de eso, amén. Nosotros debemos autojuzgarnos, se puede decir,
porque sabemos que no somos perfectos y debemos constantemente estar viendo cuáles son las cosas que tenemos malas para así poder presentarnos ante Dios y pedir perdón por todo aquello, porque si no pedimos perdón tampoco vamos a ser redimidos. Debemos abrir nuestros labios y confesar, porque la confesión es la que nos ayuda a que el enemigo no tenga de dónde agarrarse para ir a acusarnos ante el Padre Celestial. Amén. Ya, entonces, una de esas son las claves y ahora voy siguiendo con los derechos que tenemos. Dice que adquirimos nosotros el derecho de ser hijos de Dios, ¿sí? Dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros por tener ese derecho, porque cuando nosotros recibimos a Cristo, lo declaramos, ¿cierto? Confesamos que Él era nuestro Señor y nuestro suficiente Salvador. En ese momento fuimos llamados hijos de Dios, coherederos juntamente con Cristo, de esa herencia, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y cuál es la herencia? Nuestro Dios es todo. O sea, nosotros como hijos de Dios podemos pensar en recibir muchas bendiciones. Muchas bendiciones, amén. Pero debemos creer que tenemos ese derecho, que somos hijos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. ¿Ya? Tenemos derecho a la provisión divina. En Romanos 8:17 nos dice, y si somos hijos de Dios, también somos coherederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Sí? Tenemos derecho a la libertad. Así que si el Hijo os libertare, dice en Juan 8:36, seráis verdaderamente libres. Y nuestro Señor Jesucristo nos libertó por medio de la cruz, amén. Dice que tenemos derecho a la protección también. Dice en Romanos 12:17 al 21 más o menos, pero más o menos así. Dios ahí nos enseña cómo actuar. Y nos habla de que Dios nos cuida con amor paternal. Él sabe cuántos cabellos tenemos nosotros. Y si un cabello a nosotros se nos cae, solamente es ¿por qué? Por su voluntad. Porque nada se mueve en esta tierra si no es por la voluntad de Dios. Yo no estaría en este momento declarando la palabra si no fuera por la voluntad de Dios. Estoy aquí porque Él así lo deseó y estamos todos aquí por la voluntad de Él, ¿sí? Porque si no hubiera sido su voluntad, créame mi hermano que ninguno hubiésemos podido salir de nuestras casas. Amén. Derecho a recibir la vida eterna, el regalo, y sabemos que ese es el regalo que Él nos dio por medio de la cruz, el derecho a la vida eterna. Amén. Y dentro de esa sabiduría también vemos que hay equidad. La equidad es la justicia e imparcialidad adaptada a las circunstancias individuales de cada persona, ¿sí? Y ahí vamos a Génesis 3:14. En Génesis 3:14 nos habla acerca del juicio que le dio a cada uno, al hombre, a la mujer y a la serpiente, ¿sí? Ahí cometieron un acto que fue desobediencia. ¿Y quiénes estaban involucrados? 3, ¿sí? Y a cada uno le corresponde su juicio por su acción, ¿sí o no? Entonces dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. A la mujer dijo,
multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esa fue la consecuencia que tuvo la mujer por haber tomado la fruta y habérsela dado a su marido. Amén. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella. Amén. Ahí vimos que hay equidad dentro de la justicia de Dios, pero la justicia que se emplea con sabiduría. Amén. Me dice aquí que la sabiduría es el grado más alto del conocimiento, conducta prudente en la vida. ¿Y qué es el conocimiento? Es la información y la comprensión que se adquiere a través del estudio o de la experiencia. Muchas veces hay personas que no han estudiado, pero tienen experiencia en ciertas áreas, ¿sí? Pero esa experiencia no le da la sabiduría de tomar cierta decisión en determinado momento. Digamos, como el ejemplo de lo que pasó con Salomón, ¿sí? Él tuvo en ese momento la sabiduría porque se la pidió a Dios. En el momento en que Dios le preguntó: ¿qué quieres que te dé? Y lo que él dijo fue que quería sabiduría para poder guiar a ese pueblo que él le había encomendado. ¿Sí? Como primeramente es el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido, Dios le dio la sabiduría, pero también le dio prosperidad, ¿cierto? En ese momento Salomón era uno de los más prósperos, ¿sí? Tuvo gobernantes de otras tribus que veían por él, le mantenían, cada gobernante le proveía cada mes, y eso todo pasaba porque él sabía dirigir a los demás con sabiduría, y por medio de esa sabiduría, de esa obediencia, venía la bendición, la prosperidad, todo se multiplicaba, amén. Y ellos estaban felices, se sentían felices de dar de lo que les llegaba a Salomón. ¿Por qué? Porque él dirigía con esa sabiduría, y por medio de esa sabiduría había esa bendición y esa provisión de Dios. Amén. Mientras que la sabiduría es la capacidad de usar ese conocimiento de manera efectiva, aplicando un juicio sólido y tomando decisiones prudentes. Amén. Y mis hermanos, hasta aquí me dio el Señor, y yo le agradezco a Él porque me permitió estar en este lugar, en este momento, ¿sí? Y no me despido sin antes recordarle a los niños, ¿sí?, que en esta temporada nosotros debemos ser la luz del mundo, amén, ¿sí? Dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, y nosotros en nuestros colegios, ustedes en el colegio, deben, ¿sí?, ayudar y enseñar a sus compañeritos, ¿sí?, qué es lo que se esconde a través de lo que se celebra en este 31 de octubre. Amén. ¿Sí? Yo creo que todos saben, porque su mamá y su papá, y en la escuela dominical también se les ha dicho, ¿cierto? Que no se celebra nada bueno, ¿sí? Que solamente son tributos a aquel que anda en la oscuridad. Amén. Amén. Y no siendo más, les pido, mis hermanos, nos ponemos de pie para elevar una oración. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora, mi Rey eterno, agradecida, Señor, estoy contigo, bendito Rey, por tu gracia, Señor, por la bendición que me das cada mañana, Señor, de permitir, Señor, de permitirme llegar a este tu lugar santísimo. Yo creo que usted está mejor que yo con la voz, porque ya me va a regalar la... Amén. Bendito Dios y buen Padre Celestial. Mi Dios amado, Señor, queremos darte gracias, Señor. Bendito Dios, por
por tu palabra esta hora, Señor. Porque nos habla, Señor, de esta sabiduría, Señor, que es, bendito Dios, tan importante en nuestra vida poder pedirla, Señor, a ti. Te imploramos, Señor, que tú nos hagas sabios, Señor, por misericordia. Que tu Espíritu Santo siempre nos ayude, Señor, a ser justos, Señor, Padre eterno, así como nos enseñaba tu palabra el día de hoy. Mi Dios eterno, Señor, ayúdanos por misericordia, Señor. Bendito Dios, a ser obedientes a tu palabra, a ser guiados por ti, Señor. Bendito Dios, te agradecemos por tanto y por todo de lo que tú haces. Bendice, Señor, bendito Dios, a tu hija, Señor. Bendito Dios, que ha entregado el mensaje, Señor, esta noche. Dale cada día gracias, Señor, unción del cielo, Señor. Por misericordia te lo pedimos, Señor. Permite que tu palabra, Señor, pueda quedar grabada en nuestro corazón, Señor. Bendito Dios, ahí intensamente, Señor. Bendito Dios, en nuestro corazón, Señor. Bendito Dios, y que haga vida en nosotros, Señor. Padre eterno, te agradecemos por tanto y por todo lo que tú haces y todas estas bondades, Señor, te las imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Glorificamos al Señor.